Bienvenidos a Bacteriología Clínica, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Antes de iniciar la presentación de hemocultivos y catéteres, les estoy compartiendo esta pantalla para que aquellos que me pidieron información de los cursos, contarles que están disponibles en Tiendab y en Hotmart, o sea que cliqueando sobre el logo en el canal de YouTube van a ir al enlace donde van a ver la información que brindo de estos cursos. Son cursos que están hechos sobre una base práctica, así bien simples, para que ustedes puedan aplicarlo al trabajo diario que tienen en la mesada. Por supuesto, después sobre esta base práctica pueden ir a buscar información más detallada en los textos, pero esto les va a servir como base para que puedan empezar a trabajar. Bueno, vamos a ver hoy hemocultivos e infecciones asociadas a catéter. Primero veremos hemocultivos y luego catéteres, las infecciones asociadas a los mismos. Siempre es importante manejar algunos aspectos teóricos, saber que la sangre naturalmente es estéril, por lo tanto la presencia de bacterias en sangre, que se define como bacteriemia, o de hongos, lo que se define como fungemia, va a ser algo que es totalmente anormal. Entonces vamos a tener que, para hacer el diagnóstico de la presencia de estos microorganismos, el estudio de un hemocultivo, ¿sí? En donde vamos a aislar la bacteria causal, más que nada nosotros que hacemos bacteriología, que nos dedicamos a bacterias, para luego de aislarla hacer la tipificación y el antibiograma correspondiente para tener la sensibilidad para instaurar el tratamiento o realizar una modificación a la terapia empírica. Ustedes tengan en cuenta que el médico, cuando hace un diagnóstico presuntivo de una bacteriemia, decide hacer la toma de la muestra para el hemocultivo y luego ya comienza con una terapia empírica que está basada, digamos, en datos epidemiológicos locales. El término septicemia y choque séptico es más, se los dejo como para que vayan a buscar información, es más un término que tiene que ver con la clínica del paciente, los invito a que vayan a hacer la lectura, pero lo que sí es importante, porque en esto también está basado esta charla, esta presentación, es que las bacteriemias tienen distintos orígenes. Uno puede ser orígenes de foco a foco intravascular, como lo que vamos a ver ahora en breve, aquellas infecciones asociadas a los catéteres que pueden estar intravenosos o arteriales, o también que provengan de las infecciones de las válvulas cardíacas, ¿sí? Lo que sería una endocarditis. Después otros focos pueden provenir de otros lugares, del genito urinario, de heridas, de abscesos o abdominal, cualquier, digamos, foco infeccioso que tenga el paciente en cualquier lugar del cuerpo. A veces las bacteriemias son desconocidas y a veces las bacteriemias también son transitorias, o sea que por alguna digamos manipulación de algún lugar donde hay microbiota, como puede ser la boca, una extracción dental, puede haber como bacterias que transitan momentáneamente en el organismo y el mismo organismo resuelve esa digamos, fluir de las bacterias en sangre y queda simplemente ahí. Cuando el médico decide que va a obtener hemocultivo, decide, bueno, este paciente hay que tomarle muestras de hemocultivo. Los síntomas, por supuesto que esto es mucho más amplio. Simplemente les puse algunas cosas como para tener fiebre. Fiebre ya es una causa o sea, es un síntoma, un signo para que el médico decida pedir un hemocultivo. Hay toda una sintomatología, todo un cuadro, ¿no? No solamente fiebre, vuelvo a decir, pero bueno, se los puse así bien sencillo. También a veces cuando hay infecciones como neumonía, meningitis, osteomielitis, o en pacientes añosos con deterioros del sistema nervioso, confusión, por ejemplo, en inmunocomprometidos que tienen insuficiencia respiratoria, renal, hepática, o también a veces como seguimientos de aquellas fungemias o bacteriemias causadas por aureus, también se pueden pedir hemocultivos. En cuanto a la toma de muestra, no voy a explicar la técnica porque está muy bien definido en los textos, pero sí los puntos importantes son que, como decíamos hoy, el médico cuando decide tomar una muestra, toma la muestra y luego hace la administración del antibiótico. ¿Sí? Primero la muestra y luego administra antibióticos. Si el paciente ya está recibiendo antibióticos, lo que hay que hacer es tomar la muestra, cuando los niveles de antibióticos han bajado, son mínimos. Y lo que es muy importante
es la asepsia de la piel. O sea, después que se hace la asepsia de la piel, antes de hacer la venopunción, no hay que volver a palpar la vena, ¿sí? Porque contaminamos. Otra cosa que es muy importante es que se deben tomar 2 a 3 muestras y cada muestra se debe obtener de lugares de venopunción diferentes, ¿sí? Se considera que una extracción para hemocultivo es la extraída de una única venopunción, independientemente de los frascos en donde sea inoculada, ¿sí? Las extracciones no deben realizarse a través de los catéteres, pero sí cuando estamos buscando o cuando estamos sospechando de una bacteriemia asociada a catéter, que es lo que vamos a ver en breve. El volumen tiene que ser 10, el recomendado 10 mililitros en adultos, y en niños es de acuerdo al peso. Ahí les puse orientativo los volúmenes. Lo que sí es importante, independientemente de los volúmenes, es que el volumen de sangre sea el necesario para obtener una dilución con respecto al caldo que viene en el frasco de hemocultivo en una proporción de 1:5 o 1:10. La conservación y el transporte hay que hacerla siempre a temperatura ambiente y nunca debemos refrigerar los hemocultivos. Si por algún motivo no los podemos enviar inmediatamente al laboratorio, hay que dejarlos a temperatura ambiente. Una vez que ya se tomó, digamos que salimos de esa etapa preanalítica e ingresan las muestras al laboratorio, vamos a tener que procesar esos hemocultivos y se pueden hacer en forma manual o automatizado. Ahora vamos a entenderlo un poco más cuando veamos cada uno de los procesos, pero acá en esta imagen vemos cómo se procesaría un hemocultivo en forma automatizado. ¿A qué se refiere esta parte, digamos? ¿A dónde vamos a colocar ese frasco como viene? Viene el frasco y para que empiece a incubarse ese caldo debemos colocarlo en una estufa, que puede ser la que usamos todos los días en el laboratorio, y ese sería el método manual, o el automatizado se refiere a colocar ese frasco en uno de estas máquinas, de estos equipos que incuban y emiten una señal cuando se pone, digamos, positivo, cuando hay desarrollo de algún microorganismo dentro de ese medio de cultivo. Entonces ya estamos, como dijimos, en la etapa analítica y acá tenemos cómo sería el método manual. Viene en el frasco, que generalmente son esos pertenecen a una marca que es Britannia. Entonces lo que vamos a hacer es colocar ese frasco, que viene ya con la sangre inoculada, a 36 grados durante 7 días en la estufa donde incubamos el resto de las muestras. ¿Qué tenemos que ir viendo a diario? Cambios que tienen que ver con proliferación microbiana. O sea, se hace una observación macroscópica. Sacamos el frasco de la estufa todos los días, la botella, y tenemos que ir observando a ver si hay algún cambio, que son estos que les nombro acá. Y ahí tienen las imágenes cómo sería cada uno de esos cambios. Entonces, ¿cómo sigue este procesamiento? Voy mirando si hay algún tipo de cambio que me indica una proliferación bacteriana. Voy a hacer una coloración de Gram, una siembra, la tipificación y el antibiograma, pero si no hay ningún tipo de cambio, durante 7 días yo voy a estar incubando esos frascos en la estufa y voy haciendo repiques, digamos, sistemáticos que los va a establecer el laboratorio. Hay algunos que lo hacen cada 24 y otros cada 48 horas, y al cabo del 7.º día, si voy repicando y me va dando negativo, voy a cerrar ese hemocultivo como negativo o no desarrollo. Pero si al cabo de alguno de esos repiques tengo un positivo, deberé trabajarlo como si me hubiese proliferado o algún microorganismo en el frasco. Tengo que hacer la coloración de grana a partir de ese aislamiento, la tipificación y el antibiograma. En el método automatizado, digamos, como dijimos hoy, lo único que cambia es dónde voy a incubar. Voy a incubar en estos equipos que van a emitir, como dijimos, la señal. En este caso, la pantalla, que es color gris, se pone amarilla y me está diciendo que hay un positivo, y cuando abro el equipo voy a tener una lucecita que me está indicando cuál es el hemocultivo que está positivo. A partir de ahí lo voy a trabajar igual que en el método manual. Entonces fíjense que entre el automatizado y el manual, lo que cambia es que el automatizado me incuba y me dice esto está positivo y yo tengo que hacer un repique en un agar, y en el manual lo tengo que ir observando yo. Entonces, independientemente del método que usé, cuando yo ya tengo un positivo, tengo que hacer la extracción, hacer la coloración de Gram, hago la observación microscópica de ese Gram. En este caso
observé bacilos gram negativos y tengo que hacer el informe al médico diciéndole que el paciente con tal y cual nombre y apellido, de cuál sala, tal cama, tiene un hemocultivo positivo 2 de 2, dos hemocultivos positivos, perdón, para bacilos gram negativos. Entonces, con esto el médico ya tiene, digamos, una orientación de lo que tiene el paciente, ya sabe que tiene una bacteriemia, ya confirma que tiene una bacteriemia y que está en presencia de bacilos gram negativos. De ese caldo, digamos que yo hago el repique hacia un agar para tener el aislamiento y poder hacer la identificación y el antibiograma. De ese caldo también, ese mismo día que lo tenga positivo, voy a proceder a hacer una identificación y un antibiograma preliminar. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que observo en la tinción de gram, cocos, bacilos gram negativos, coco, bacilos gram negativos, levaduras, o si observo alguna flora mixta, voy a hacer pruebas, todas preliminares, ¿sí? A partir del caldo, y también voy a hacer el antibiograma preliminar, ¿sí? Y eso se lo voy a informar al médico mientras que voy trabajando la identificación y el antibiograma definitivo. Y eso está, digamos, avalado que lo puedo hacer, ¿eh? Bueno, ¿cómo vamos a proceder ahora una vez que yo tengo los aislamientos de acuerdo a las bacterias que voy a aislar? ¿Cómo voy a proceder para jerarquizar los hemocultivos? Y bueno, las bacterias las dividimos, en distintos grupos. Están las grupos A, B, C y D, en donde las del grupo A nunca son contaminantes, siempre se consideran patógenas. Las del grupo B raramente son contaminantes, casi siempre también van a ser patógenas. En cambio, las del grupo C la mitad de las veces son clínicamente significativas y las del grupo D generalmente son contaminantes. Vayan observando para no perder tiempo, ir leyendo lo que está en la pantalla, cada una de esas bacterias cuáles son. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los hemocultivos positivos? Según la identidad de la bacteria y según la cantidad o el número de hemocultivos positivos. Entonces, lo de la identidad de la bacteria tiene que ver en que todas aquellas bacterias que pertenezcan al grupo A y al grupo B van a ser casi nunca o raramente contaminantes, siempre son patógenas. Entonces, con un hemocultivo positivo que yo tenga de las bacterias del grupo A y B, ya voy a jerarquizar. Supongamos que el paciente tiene un hemocultivo positivo solo y el otro está negativo, pero es una Escherichia coli, por ponerles un ejemplo, la voy a jerarquizar. Ahora, el número de hemocultivos positivos es muy importante cuando desarrollan, no estas del grupo A y B, sino cuando hay desarrollos del grupo C y D. Y este es el motivo por el cual siempre los hemocultivos no tienen que ser menor a 2, porque cuando se me presentan estas bacterias que pueden ser contaminantes, es donde yo voy a ver si realmente es un contaminante o no. ¿Por qué? Porque cuando voy a sospechar de una bacteriemia, cuando se desarrolla el mismo microorganismo en los dos frascos, ¿sí? O sea que el mismo microorganismo va a estar en los dos frascos de hemocultivos obtenidos del paciente, siempre hablando de sitios de venopunción distintas, ¿sí? Esto hay que confiar que la muestra está tomada así. Cuando se desarrolla el mismo microorganismo en cultivos de dos o más muestras, o sea, vamos a suponer que lo tiene en un hemocultivo, pero también lo tiene en un foco que puede ser abdominal, geniturinario, en una herida o lo que sea, la misma bacteria, la misma tipificación con el mismo antibiograma. También cuando son de desarrollo rápido, dentro de las 48 horas. Entonces acá para ejemplificar esto, vamos a decir que, por ejemplo, hemocultivo 2 de 2 desarrolla Klebsiella pneumoniae, jerarquizo. Hemocultivo 1 de 2 desarrolla Staphylococcus aureus, también es jerarquizable. ¿Por qué? Porque estas dos bacterias están dentro de los grupos, como dijimos hoy, que siempre son patógenos. Hemocultivo 1 de 2 desarrolla Staphylococcus epidermidis. Probable contaminación, ¿sí? Es una bacteria que está dentro del grupo que generalmente es contaminante y desarrolló en un solo frasco de hemocultivo. Hemocultivo 2 de 2 desarrolla Staphylococcus hemolyticus, que viene a ser un coagulasa negativo, generalmente es un contaminante, pero O ha desarrollado en las dos muestras. Entonces se jerarquiza. Hemocultivo 1 de 2 desarrolla Enterococcus fecalis, idem urocultivo. Desarrolló en un solo hemocultivo, pero también tiene un foco urinario con la misma bacteria y el mismo perfil de sensibilidad. Se jerarquiza. Hemocultivo 1 de 3 desarrolla Streptococcus anginosus,
Idem válvula mitral. Un solo hemocultivo positivo de 3 con Streptococcus anginosus, que también lo tiene en otro foco, en una válvula, en ese foco endovascular que hoy decíamos. Mismo microorganismo con mismo perfil de sensibilidad. Se jerarquiza. Ahora vamos a hablar un poco de infecciones asociadas a catéteres, que justamente son estas infecciones que, como decíamos hoy, pueden llegar a dar una bacteriemia. Entonces, primero que nada, sabíamos ya lo que era un catéter, que es un dispositivo que va en una arteria o en una vena. Entonces, acá les dejé un cuadrito como para que tengan idea de cuáles son los tipos de catéteres y dónde se van a insertar los mismos. Bueno, dentro de las infecciones a catéteres podemos tener no solamente la del catéter propiamente dicho, que puede estar infectado, que puede, digamos, provocar una bacteriemia, sino que a veces es el sitio de inserción que está infectado, el túnel, que es como el recorrido que hace el catéter, y a veces no depende de ninguna de estas situaciones, sino de lo que está contaminado es la infusión, porque recuerden que el catéter al paciente se le pone para infundir, puede ser medicación o puede ser fluidos, y a veces esas infusiones parece que no, una locura lo que estoy diciendo, pero pueden llegar a estar contaminadas y ser la causa de las bacteriemias. El criterio clínico, digamos, de la bacteriemia asociada a catéter es el hallazgo de al menos un hemocultivo periférico positivo en un paciente con una clínica compatible. Recuerden que hoy dijimos que uno de los síntomas que podía tener era fiebre, entre otros, vuelvo a repetir, sin otra fuente aparente de infección, ¿sí? Con una punta de catéter o un retrocultivo, ahora lo vamos a ver un poco mejor eso para que lo entiendan, positivo, con tiempo diferencial, con el mismo, digamos, microorganismo y con el mismo antibiograma, o sea, con la misma sensibilidad. Acá tenemos, bueno, otras vistas del catéter venoso central y periférico, otras imágenes. ¿Y cómo vamos a estudiar estas infecciones? Y bueno, de acuerdo a si al paciente le removieron el catéter, o sea, se lo sacaron, o si al paciente no le sacaron el catéter, esto es una decisión siempre que toma el médico, vamos a poder estudiar de las dos maneras. Con remoción del catéter vamos a recibir la punta del catéter acompañada de un hemocultivo, y sin remoción del catéter vamos a recibir un hemocultivo más un retrocultivo. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Siempre, si ustedes ven, hay dos puntos que son importantes. Ya sea con remoción del catéter o sin remoción del catéter, la muestra que representaría el catéter, ya sea la punta o el retrocultivo, siempre tiene que ir acompañada de un hemocultivo para poder llegar al diagnóstico de este tipo de infecciones. El retrocultivo, el que no les dije, es la sangre que se obtiene a través del catéter que no se ha removido. Si es la manera de estudiar si ese catéter está causando una infección o no. Entonces, si hay remoción del catéter, se puede estudiar con diferentes técnicas. Yo simplemente acá les puse dos, vayan a buscar que hay otras, en donde hay técnicas que son de cultivo semi-cuantitativo o de cultivo cuantitativo. En el caso de la de Maki, es un cultivo semi-cuantitativo de la punta del catéter, lo que hace es estudiar todo lo que tiene el catéter por fuera, pero nos estamos quedando con la información, sin la información mejor dicho, de si hay algo adentro de ese catéter. ¿Por qué? Porque la técnica hace que el catéter vaya rodando sobre la placa y crezca todo lo que está en la superficie. Entonces, para que tengamos una infección asociada a catéter con la técnica de Maki, tiene que haber un punto de corte, tiene que haber mayor o igual a 15 unidades formales de colonia de una bacteria que sea igual y tenga la misma sensibilidad que la hilada en el hemocultivo. En el cuantitativo, que es la técnica de Burbuizón, acá lo que se hace es en un caldo se coloca ese catéter, entonces, y se pone en un vórtice, entonces se va a homogeneizar la muestra y va a mezclarse bien lo que está por fuera y por dentro del catéter. Una vez que se hace la siembra del mismo, tiene que tener un punto de corte mayor o igual a 100 unidades formadas de colonia por mililitros de una bacteria que tenga el mismo perfil de sensibilidad en aislado del hemocultivo periférico. Ahora, ¿qué pasa si no podemos remover el catéter? Y acá es importante estudiarlas a partir de los cultivos automatizados. O sea, ¿por qué? Porque recuerden que esta máquina
este equipo lo que hacía era emitir una señal de un positivo. Entonces, acá lo que medimos es el tiempo diferencial de positividad. En instituciones, entonces, como les puse acá, que disponen de estos sistemas automatizados, tenemos que tener un tiempo diferencial de positividad de 120 minutos, primero el retro, o sea, cuando se pone positivo se tiene que haber puesto primero positivo el retro y luego el hemo con un tiempo entre ambos de mínimo de 120 minutos. Puede ser mucho más, pero mínimo 120 minutos, ¿sí? Entonces la muestra que vamos a recibir para el estudio es sangre periférica y sangre obtenida del catéter, ¿sí? Sangre obtenida a través del catéter, lo que se llamaría el retrocultivo en el laboratorio. Bueno, acá lo que es importante que el aislamiento de levaduras, Staphylococcus aureus y Ludunensis, siempre se jerarquiza independientemente de la técnica que se use, siempre se jerarquizan este tipo de microorganismos, ¿sí? Después hay otros dos puntos que son importantes, que cuando tenemos un retrocultivo positivo, pero el hemocultivo periférico está negativo, bueno, nunca hay que descartar una muestra, siempre hay que hacer la charla, hay que tener la charla con el médico que va a ser el que va a valorar según la clínica del paciente. Siempre hay que charlar mucho con el médico en bacteriología. Los catéteres, esto es muy importante, que no se acompañan de muestras de hemocultivo periférico, son muestras que no tienen valor, o sea, siempre el catéter tiene que estar acompañado del hemocultivo. Entonces, porque si no, si tengo un catéter con una bacteria y no sé si el hemo tiene la misma bacteria o no, que bueno soy, no le voy a poder dar ningún tipo de asociación. Pero acá yo puse consultar con el médico porque a veces pasa que viene una punta y no viene el hemo y decimos se rechaza la punta. No, hay que llamar a la sala, preguntar qué pasó, porque a veces suele pasar que mandan la punta y el hemocultivo lo dejaron olvidado en la sala. Y no es que no está, sino que olvidaron de llevarlo al laboratorio. Bueno, acá les puse un ejemplo que no todas son bacterias, como hablamos hoy de levaduras que siempre se jerarquizan en las puntas de catéter independientemente del hemo. Bueno, les traje acá un ejemplo en donde tenemos levaduras a partir de un hemocultivo y de un retrocultivo. Y el desarrollo en el agar sangre de las mismas levaduras que se aislaron, que se observaron en la coloración de Gram. ¿Cuáles van a ser los criterios de jerarquización cuando haya una remoción de catéter? Cuando tengamos el catéter y lo estudiemos en el laboratorio. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, un hemocultivo positivo y el catéter a través de la técnica de Mackie, el recuento en el catéter a través de la técnica de Mackie o bebé, también positivo con la misma bacteria. O sea, catéter y hemocultivo positivos para la misma bacteria, hay jerarquización. Ahora, ¿qué pasa si el hemocultivo es negativo, pero en el catéter tenemos el aislamiento de la misma bacteria que también se aisló en una punción aspiración del sitio de inserción? Entonces también se va a jerarquizar. ¿Por qué? Recuerden hoy que las infecciones, las bacteriemias asociadas a catéter, no solamente podían estar dadas por el mismo catéter, sino que estaban esas en túnel, o las de bolsillo, o las de infecciones del sitio de inserción. Vuelvan hacia atrás, hacia la presentación y se van a acordar de esto. Entonces eso también se jerarquiza. Y no vamos a jerarquizar cuando tengamos un hemocultivo negativo, un catéter que dé positivo y no haya ningún tipo de aislamiento de bacterias en otro punto, en otro foco infeccioso. Salvo, como dijimos hoy, que se trate de Staphylococcus aureus, Ludunensis o levaduras en donde vamos a hacer el informe de las mismas al médico, que aislamos ese tipo de microorganismos en el catéter. Y los criterios de jerarquización en el catéter no removible, como dijimos hoy, esto ya lo dijimos, pero lo vuelvo a plasmar acá en esta imagen, es el tiempo diferencial de positivización de la sangre a través del catéter, que tiene que ser mayor a 120 minutos con respecto a la sangre periférica. Ahí sí estamos hablando de una infección asociada a catéter, y si el tiempo diferencial de positivización de la sangre del catéter es menor a 120 minutos con respecto a la sangre periférica, es una colonización de bacterias del catéter y no es una infección asociada a catéter.